Después de la trágica muerte de Debbie, sus amigos no podían dejarla ir, así que jugaron con lo prohibido. Encendieron velas, tomaron el tablero Ouija y pensaron que hablarían con su espíritu, pero la que respondía no era Debbie, era algo más antiguo, más astuto y mucho más cruel. Ahora cada uno de ellos comienza a cambiar, a mentir, a desaparecer, como si el tablero los hubiera marcado y no los pensara soltar jamás. La historia comienza con Lane y Debbie, dos amigas que deciden jugar con una tabla Ouija en la habitación de Lane. En ese momento, Lane le explica a Debbie las reglas básicas del juego y el propósito de la planchette, ese pequeño objeto que, según se dice, permite comunicarse con los espíritus del más allá. Ambas comienzan la sesión, pero el ambiente se vuelve tenso cuando Debbie se sobresalta al creer ver una figura a través de la tabla. Para su alivio, se da cuenta de que se trata únicamente de Sarah, la hermana menor de Lane, quien había entrado a escondidas con la intención de asustarlas. Tiempo después, ya en el presente, vemos a Debbie recordando con inquietud aquel episodio. Movida por una sensación perturbadora, decide quemar la tabla Ouija en la chimenea de su casa, como intentando cerrar un ciclo que aún le genera incomodidad. Poco después, recibe una llamada de Lane, quien la invita a salir esa noche. Debbie, visiblemente desanimada, le confiesa que desde su último juego con la Ouija ha estado sintiéndose extraña, como si algo en ella hubiera cambiado. Lane intenta calmarla, asegurándole que todo fue solo una travesura inofensiva, pero Debbie rechaza la invitación y se queda en casa. Esa misma noche, durante la cena, Debbie percibe una presencia inusual en su hogar, como si alguien o algo la estuviera observando. Al subir a su habitación, se encuentra con la tabla Ouija sobre su cama, a pesar de haberla quemado. La planchette yace en el suelo, cerca de su pie, y cuando Debbie la observa detenidamente, es poseída por una entidad desconocida. En un acto desesperado y aterrador, arranca las luces decorativas de su habitación y se quita la vida colgándose con ellas. A la mañana siguiente, Lane y su novio Trevor están en un restaurante, planificando con entusiasmo una escapada de campamento. La conversación es interrumpida por Isabel, amiga cercana de Lane y compañera de trabajo en el mismo local. En medio del reencuentro, Lane recibe un mensaje de texto de su padre, pidiéndole que regrese a casa de inmediato. Al llegar, Lane se encuentra con un escenario desgarrador. La familia de Debbie está sumida en el dolor y ella recibe la terrible noticia del suicidio de su amiga. Días después, Lane y su grupo de amigos se reúnen para asistir al funeral. Allí también se encuentra Pete, el novio de Debbie, visiblemente afectado por su pérdida, intentando hallar consuelo entre quienes también la quisieron. Más tarde, Lane regresa a la habitación de Debbie, donde una sensación extraña, casi imperceptible, la envuelve, como si una presencia invisible llenara el espacio. En ese instante, la madre de Debbie la encuentra allí, y ambas se funden en un abrazo silencioso, compartiendo el dolor de la pérdida. Mientras conversan sobre los recuerdos que las unen a Debbie, Lane nota la planchette entre los objetos de la habitación. La madre, conmovida, le entrega algunas pertenencias de su hija fallecida, pidiéndole con ternura que la mantenga siempre viva en su memoria. Al día siguiente, el padre de Lane se ve obligado a dejar la ciudad por motivos laborales, lo que deja a Lane a cargo del hogar temporalmente. Aprovechando ese tiempo, ella y Trevor se dirigen a la casa de Debbie, respondiendo al deseo de la madre de esta, quien les pidió que la visitaran y se encargaran de algunos asuntos pendientes. Una vez allí, Trevor se aleja para inspeccionar el área de la piscina, mientras Lane se queda en la casa, asumiendo la tarea de regar las plantas. De pronto, un ruido proveniente del piso superior capta su atención. Al subir para investigar, nota que la luz de la habitación de Debbie parpadea de manera intermitente antes de apagarse por completo. Intrigada y algo inquieta, Lane se aproxima al armario, desde donde escucha un sonido extraño. Al abrirlo, descubre con asombro que allí se encuentran la tabla Ouija y la planchette, a pesar de que Debbie las había destruido. En ese momento, Trevor entra en la habitación y Lane le comenta con cierta nostalgia que ella y Debbie solían jugar con la planchette cuando eran niñas. La atmósfera se vuelve más densa mientras Lane reflexiona con tristeza sobre la muerte de su amiga, sintiéndose culpable por no haber estado a su lado ni haberse despedido adecuadamente. En la escuela, Lane se encuentra con Pete y, movida por la inquietud que aún la acompaña, le pregunta si notó algún comportamiento extraño en Debbie antes de su trágico final. Pete le responde que efectivamente en los últimos días ella parecía especialmente preocupada, como si algo invisible la atormentara. Incluso recuerda que cuando fue a visitarla a su casa para hablar, Debbie lo rechazó y se negó a dejarlo entrar, lo cual no era habitual en ella. Es evidente que Debbie atravesaba un momento emocionalmente muy difícil en los días previos a su muerte. Su actitud distante y su comportamiento inusual alimentan la necesidad de comprender qué la llevó a tomar una decisión tan drástica. Lane, como amiga cercana, siente con fuerza el deseo de descubrir la verdad, no solo para aliviar su propia pena, sino también para rendirle un homenaje que le haga justicia. Al anochecer, el grupo de amigos se reúne en la casa de Debbie. Lane se adelanta y sube a su habitación en busca de la tabla Ouija.
Mientras Pete ya ha llegado y los demás se acomodan en el comedor. Una vez todos están sentados alrededor de la mesa, Lane se dispone a explicar las reglas del juego con seriedad y respeto. Les advierte que nunca deben jugar en un cementerio, que jamás deben hacerlo a solas y que, sin excepción, deben despedirse correctamente del espíritu al finalizar la sesión. Con todo preparado, comienza la sesión de Ouija. Lane coloca una fotografía de Debbie frente a la tabla y con voz temblorosa pero decidida pregunta si hay algún espíritu presente. Tras unos segundos de tenso silencio, la planchette se mueve lentamente y señala la palabra sí. Al principio, algunos piensan que Sarah podría estar moviendo la planchette en broma, pero la atmósfera se torna más inquietante cuando el espíritu deletrea. Hola amiga. Con el corazón acelerado, Lane vuelve a preguntar si estuvo en la casa la noche anterior. La planchette, una vez más, responde con un escalofriante sí. La planchette comienza a moverse lentamente por la superficie de la tabla, deteniéndose finalmente sobre la letra D. El ambiente se llena de tensión. Lane, conteniendo la respiración, interpreta que podrían estar hablando con el espíritu de Debbie. Con una mezcla de temor y esperanza, se atreve a preguntar en voz baja si es ella quien se está manifestando desde el otro lado. Todos los presentes contienen el aliento. La habitación parece haberse vuelto más fría, como si una presencia invisible se hubiera apoderado del espacio. Lane, sin apartar la mirada de la planchette, se atreve a formular una pregunta aún más delicada. Quiere saber si Debbie desea explicar por qué decidió quitarse la vida. Justo en ese momento, un crujido proveniente del piso superior rompe el silencio y hace que varios se sobresalten. Sin embargo, tratan de restarle importancia, atribuyéndolo a los típicos ruidos de una casa antigua, como si el eco de la madera pudiera ser una explicación suficiente para la creciente sensación de inquietud. Conmovidos, los amigos expresan cuánto extrañan a Debbie y, siguiendo las reglas del juego, intentan despedirse del espíritu con respeto. Pero apenas pronuncian las palabras de despedida, todas las luces se apagan de forma abrupta, sumiendo la habitación en una oscuridad opresiva. Asustados, todos retiran rápidamente las manos de la planchette. Sin embargo, Sarah no logra relajarse. Algo dentro de ella le indica que no están solos. Comienza a escuchar un sonido suave pero persistente que parece seguirla, moviéndose con ella por la casa. Su mirada nerviosa recorre cada rincón, intentando identificar el origen de ese susurro invisible. Los demás intercambian miradas confusas, tratando de entender lo que está ocurriendo. Pete, todavía en tensión, acusa a Lane de haber movido la planchette como una broma. Lane, indignada, lo niega rotundamente. En medio del caos, Sarah y Trevor se dirigen a la cocina y allí hacen un descubrimiento inquietante. La estufa está encendida sin que nadie la hubiera tocado. Lane, con el corazón acelerado, comienza a convencerse de que Debbie está intentando comunicarse con ellos, que hay un mensaje que aún no ha logrado transmitir desde el más allá. Pero lo más perturbador aún está por venir. Pocos minutos después, Pete, solo por un instante, también comienza a escuchar ruidos extraños que provienen de la sala. Al girar para investigar, ve algo reflejado fugazmente en el espejo, una figura difusa, casi etérea, justo antes de sentir un empujón brutal en la espalda que lo lanza hacia adelante. Alarmados por el estruendo, todos corren hacia él. Pete, aún en el suelo, les cuenta con voz entrecortada que alguien o algo lo empujó, pero allí no había nadie más, y entonces el silencio vuelve a apoderarse de la casa, cargado de una tensión invisible, como si una presencia que no debería estar allí estuviera observándolos desde las sombras. Finalmente, tras los inquietantes sucesos ocurridos durante la sesión de Ouija, el grupo decide abandonar la casa de Debbie. Nadie pronuncia palabra, pero la atmósfera es pesada, como si una sombra invisible los siguiera hasta la puerta. A pesar de las advertencias y la tensión vivida, Lane decide llevarse la tabla Ouija con ella, convencida de que aún hay preguntas sin responder. Trevor, preocupado por el creciente apego emocional de Lane hacia su amiga fallecida, intenta persuadirla de que es momento de dejarla ir. Le recuerda que ya se despidieron y que Debbie, si en verdad se manifestó, merece descansar en paz. Su intención no es solo racional. Quiere ayudar a Lane a soltar el dolor, a aceptar la pérdida y seguir adelante antes de que el duelo la arrastre demasiado hondo. A la mañana siguiente, la abuela de Lane, Nona, entra a su habitación y encuentra la tabla Ouija. Su expresión se endurece al verla. Con voz firme, le exige que la deseche de inmediato y que no vuelva a jugar nunca más con ese objeto. Hay algo en su mirada, una mezcla de temor y sabiduría, que sugiere que Nona sabe más de lo que está dispuesta a revelar. Mientras tanto, Trevor transita solo por debajo de un puente. La noche es silenciosa, pero el aire parece más denso, casi eléctrico. De pronto, percibe una presencia detrás de él. Saca su linterna y apunta hacia la oscuridad. Un carrito de compras solitario aparece bajo el haz de luz, junto a una tiza que rueda lentamente hacia él. Antes de que pueda reaccionar, el carrito se mueve por sí solo, y en una de las paredes cercanas aparece escrita la frase: "Hola amigo". El frío lo invade de inmediato. Algo lo está siguiendo. Horas más tarde, ya entrada la noche, Isabelle termina su turno en el restaurante y camina hacia su auto. Al llegar, su cuerpo se paraliza. En el cristal empañado de la ventana aparece escrita la misma frase:
Hola amiga, con la claridad de una huella reciente. De repente, una mano se desliza desde el interior del vehículo provocando un grito de terror. Isabel logra alejarse y temblando llama a Pete para contarle lo sucedido. Pete, al colgar, se queda mirando su escritorio. La tensión le recorre el cuerpo al ver que, sin que nadie más haya estado allí, también ha aparecido escrita la frase "Hola amigo". Ya no se trata de una simple coincidencia. Todos los involucrados en la sesión de Ouija están siendo marcados. Al mismo tiempo, Lane, inquieta y aún aferrada a la idea de encontrar respuestas, comienza a buscar información en internet sobre la historia y peligros de la tabla Ouija. Su concentración se ve interrumpida por un ruido extraño proveniente del primer piso. Al escuchar la puerta principal abrirse, supone que su padre ha regresado, pero para su sorpresa, quien aparece es Sarah, visiblemente confundida, como si también hubiese sentido que algo no estaba bien. En ese preciso instante, la puerta principal se cierra de golpe por sí sola, con un estruendo que hace temblar las paredes y hiela la sangre de ambas hermanas. Sobresaltadas, Lane y Sarah corren a esconderse dentro del armario, conteniendo la respiración mientras un silencio pesado se apodera de la casa. Afuera, el aire parece haberse vuelto más denso, como si algo estuviera acechándolas. Pasados unos minutos, cuando finalmente se atreven a salir, Lane descubre una nueva señal perturbadora. La frase "Hola amiga" ha sido escrita en la pantalla de su laptop, como si una mano invisible hubiera dejado un mensaje directo para ella. Más tarde, el grupo vuelve a reunirse para discutir lo ocurrido. La tensión es evidente en sus rostros. Lane, convencida de que Debbie está intentando comunicarse desde el más allá, propone una nueva sesión de Ouija. A pesar del miedo creciente, los demás aceptan, impulsados por la necesidad de encontrar respuestas. Esa misma noche, en una atmósfera cargada de incertidumbre, Lane vuelve a formular la pregunta: Debbie, ¿estás aquí con nosotros? De inmediato, la silla vacía frente a ellos se desliza hacia atrás por sí sola, como empujada por una fuerza invisible. El ambiente se vuelve helado. Lane, con el corazón palpitando en su pecho, se atreve a ir más lejos y pregunta si alguien mató a Debbie. Esta vez no hay respuesta. Buscando confirmar la identidad del espíritu, Pete interviene con una pregunta personal: ¿dónde fue nuestra primera cita? La respuesta que reciben es errónea. En ese momento, una verdad inquietante se hace evidente. El espíritu con el que están hablando no es Debbie. Entonces, la plancheta se mueve nuevamente deletreando dos letras D y Z. La entidad se identifica como DZ. Lane, al mirar fijamente a través del visor de la planchette, tiene una visión perturbadora. La imagen de una niña con la boca grotescamente cosida. Con ojos llenos de miedo, la niña les lanza una advertencia: deben huir. Su madre se acerca. Aterrada, Lane aparta la mirada justo cuando una figura femenina comienza a acercarse a gran velocidad. La tabla Ouija se eleva con violencia, como si una fuerza la levantara del suelo. En ese momento de caos, todos gritan y salen corriendo de la casa sin mirar atrás. A la mañana siguiente, Lane encuentra un pendrive entre las pertenencias de Debbie. Lo conecta de inmediato a su laptop y reproduce un video grabado por su amiga días antes de morir. En él, Debbie relata que había estado limpiando el ático y que encontró una antigua tabla Ouija. Mientras observa con atención, Sarah entra en la habitación y ambas miran con asombro cómo Debbie, sola, juega con la tabla. La grabación se torna inquietante. La cámara capta movimientos inexplicables a su alrededor. En otro lugar, Isabel se encuentra en el baño, utilizando hilo dental frente al espejo. De pronto, sus movimientos se detienen. Una fuerza invisible parece apoderarse de ella. Algo o alguien comienza a coserle la boca mientras aún está consciente. Su cuerpo se eleva lentamente en el aire, como poseído por una fuerza demoníaca, y luego cae con violencia al suelo. Isabel muere al instante. La noticia de su muerte sacude al grupo. Poco a poco, los amigos de Lane comienzan a distanciarse de ella, culpándola por haberlos arrastrado a ese juego que, ahora lo comprenden, desató algo mucho más oscuro de lo que imaginaban. A pesar de ello, Lane, decidida a encontrar la raíz del mal, se acerca a Pete y le pide que la ayude. Juntos regresan a la casa de Debbie. Lane sube sola al ático, donde halla una caja polvorienta repleta de antiguas fotografías que parecen pertenecer a la familia que vivió allí antes. Al bajar, se la entrega a Pete, pero en ese momento su linterna cae al suelo. Cuando él se agacha para recogerla, la linterna se desliza misteriosamente hacia el rincón más oscuro del ático, y allí Lane ve por un breve instante a una niña observándolos, una figura infantil que no pertenece al presente. Movidos por la necesidad de entender lo que enfrentan, Lane y Pete profundizan en la historia de la casa. Así descubren un artículo olvidado que menciona el caso de Doris Sander, una niña que desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Las sospechas de la época apuntaban a su madre como la posible responsable. El artículo también menciona a Paulina, la hermana mayor de Doris, cuyo paradero sigue siendo incierto. Lane acude al hospital psiquiátrico en busca de respuestas. Allí se encuentra con Paulina, la enigmática hermana de Doris Sander. Durante la conversación, Lane menciona a Debbie y pregunta directamente por Doris.
Paulina, tras un largo silencio, revela una verdad estremecedora. Su madre era medium y utilizaba a Doris como canal para comunicarse con los muertos, pero algo salió mal. Obsesionada con el más allá, su madre perdió la cordura y terminó cosiéndole la boca a su propia hija hasta causarle la muerte. Paulina le confiesa entonces que existe una habitación oculta en la casa, un lugar sellado por el tiempo. Le indica a Lane que debe encontrar el cuerpo de Doris y descoserle la boca. Solo así, el espíritu de la niña tendría el poder necesario para desterrar a su madre definitivamente. Esa misma noche, el grupo regresa a la casa Galardi. Apenas ingresan, Lane ve una sombra oscura abalanzarse sobre Trevor y arrastrarlo violentamente por el pasillo. Pete corre para ayudarlo, pero la puerta se cierra de golpe, dejándolo atrapado al otro lado. Sin otra opción, Lane y Sarah continúan su búsqueda hasta dar con la habitación secreta donde, tal como les dijeron, yace el cuerpo sin vida de Doris, aún con los hilos cruzando sus labios. Justo cuando Lane se prepara para cortar las costuras, Sarah es atacada fuera de la habitación por una fuerza invisible. Aún así, Lane continúa, cortando con determinación los puntos de sutura de Doris. De pronto, el espíritu de su madre aparece, furioso, tratando de impedir el ritual. Pero cuando Doris grita, su voz finalmente liberada rompe la barrera que sostenía a su madre. Y el fantasma desaparece, desvanecido por completo. Sarah recobra el conocimiento y tanto Trevor como Pete logran escapar. Todo parece haber terminado, pero el horror no ha hecho más que mutar. Esa misma noche, Pete regresa a su casa y encuentra a Debbie esperándolo. Por un instante la esperanza lo invade, hasta que ella se transforma en Doris, quien grita con fiereza y lo posee. El ataque es fulminante. Pete muere sin poder defenderse. Más tarde, Trevor contacta a Lane para informarle que algo terrible le ha ocurrido a Pete. Preocupada y confundida, Lane regresa al hospital para enfrentar nuevamente a Paulina. Le cuenta que siguió sus instrucciones al pie de la letra, pero que el plan no funcionó. Paulina, lejos de mostrarse sorprendida, sonríe con calma y dice: "Ahora soy libre". En ese momento, Lane lo entiende todo. Paulina siempre estuvo del lado de Doris. La historia que le contó fue una mentira cuidadosamente elaborada para liberarla. La verdadera amenaza siempre fue Doris. Ella era el demonio y su madre solo intentaba contenerla. Con la verdad revelada, Nona aconseja a sus nietas que lo único que puede detener definitivamente al espíritu maligno es destruir tanto el cuerpo de Doris como la tabla Ouija que la conecta al mundo de los vivos. Sin perder tiempo, Lane y Sarah se dirigen a la casa de Debbie una vez más, esta vez con un propósito claro: acabar con todo. Al llegar, llaman a Trevor, pero cuando él aparece, Sarah lo conduce hacia la parte trasera del patio, sin saber que es una trampa. Allí, el espíritu de Doris lo ataca y lo ahoga brutalmente en la piscina. Desesperadas, las hermanas buscan a Trevor, pero solo encuentran su espíritu. Deciden bajar al sótano con la tabla Ouija, y Lane enciende el horno dispuesta a terminar con el mal de una vez por todas. Mientras tanto, una fuerza invisible arrastra a Sarah lejos del lugar. Ella se encuentra cara a cara con Doris, quien se prepara para coserle la boca, repitiendo el mismo destino trágico de su infancia. Pero en ese momento, Lane, enfrentando sola al demonio, toma la planchette y comienza a jugar. Doris emerge, toma la mano de Lane e intenta poseerla por completo. Sin embargo, justo en ese instante, el espíritu de Debbie aparece, interponiéndose entre ambas. Con su ayuda, Lane logra resistir la posesión y romper el lazo. Al mismo tiempo, Sarah se libera y lanza el cuerpo de Doris al horno en llamas, mientras Lane arroja la tabla Ouija junto a él. El fuego lo consume todo, y con ello, el fantasma de Doris finalmente se desvanece. Días después, cuando todo parece haber vuelto a la normalidad, Lane encuentra la planchette sobre su escritorio. Está sola, el objeto no debería estar allí. Por instinto lo toma y mira a través de él. Y entonces nos preguntamos, ¿realmente todo terminó? ¿O la oscuridad solo está esperando su próxima oportunidad? Si te gustó este video, no olvides darle me gusta para que sigamos creando más contenido como este. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. ¿Tienes alguna película en mente que te gustaría que resumamos? Déjala en los comentarios. Hasta la próxima.